Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. La voz que convoca a esta hora en Despertar Educativo Radio es la voz del directivo Jesús Alejandro Villa. Él es vicepresidente de la Asociación Sindical. Directivo, bienvenido a Despertar Educativo Radio. ¿Cuál es el análisis, las reflexiones que usted le hace a toda la comunidad educativa en este momento, especialmente a los maestros afiliados a ADIDA? Un saludo muy fraternal para todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en este momento. Quiero aprovechar el programa de hoy para dar una aproximación analítica a la situación actual del país y sobre todo a los retos que nos enfrentamos nosotros como magisterio, como sindicatos, en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo hoy en día. Lo primero que hay que decir, y ya lo habíamos señalado y analizado con profundidad en algunos programas del año anterior, es que la crisis sanitaria no es la causa de los problemas que tiene Colombia. Simplemente hoy nos ha permitido evidenciarlos, obviamente ha profundizado en algo, pero ha permitido que la sociedad en su conjunto se dé cuenta de las grandes contradicciones que el modelo capitalista en general tiene, pero que además en su implementación neoliberal, en el caso colombiano, y autoritaria, fascista que hoy vivimos bajo el gobierno de Duque, pues se hacen muy tangibles, ¿cierto? Es claro que este 2021 lo vamos a iniciar en ese mismo contexto, en el marco de una crisis sanitaria que, como vemos, no atina al gobierno a dar una atención adecuada. Vemos el caso de las vacunas gravísimo que se está dando, pero además cómo son desacertadas en general muchas de las acciones que han venido desarrollando el gobierno nacional, las mismas que terminan beneficiando y lo hacen casi ya que sin ningún sonrojo al sector financiero y al gran capital, a los grandes empresarios. Entre tanto, el grueso de los pobladores de Colombia, el pueblo colombiano, se le aplica, digámoslo de alguna manera coloquial, el sálvese quien pueda, ¿sí? Pero además, en ese intento de sobrevivir y el rebusque que muchos colombianos tienen que asumir, se les limita y se les persigue, una situación que se constituye pues desastrosa y que golpea muy, muy gravemente a todas las personas, sobre todo a los sectores menos favorecidos. Esto implica para todos nosotros como organización sindical, como magisterio, como fuerzas políticas organizadas, avanzar en acciones de carácter político y organizativas que apunten al fortalecimiento de las formas de luchas que nos van a permitir, primero, resistir al avance de un gobierno fascista y autoritario y, en segunda instancia, apostar por la transformación de estas situaciones. Por esto es muy importante para todos nosotros que desde el espacio en que estamos y que estamos hablando hoy, que es lo sindical, pero además desde la escuela, desde nuestra práctica, formemos en democracia, formemos en libertad, formemos en pensamiento crítico para hacer frente a todo este autoritarismo y a las acciones represivas que el gobierno viene planteando. Pero además, y todos ustedes ya lo conocen y hemos venido señalando en diferentes espacios, a una agenda legislativa, sea vía Congreso o sea vía decretos amparados bajo la crisis sanitaria, que vienen aprobando una serie de reformas en el Congreso, donde vemos que este año, cuando se inicia la legislatura en marzo de 2021, está al orden del día todo lo que es reforma pensional, laboral, ¿cierto? Todo esto, reforma tributaria, que evidentemente van a colocar más peso en el pueblo colombiano, pero además van a restringir mucho más los derechos que hoy tenemos. Y en este proceso de lucha que hemos venido planteando y que desde el año pasado nos movilizamos pese a la pandemia, obviamente con enormes dificultades, FECODE se ha constituido no solo una fuerza de resistencia, sino también en el objetivo de este gobierno fascista. Son claros los ataques contra el magisterio, la idea del gobierno de Duque Uribe de vía un referendo privatizar la educación, los ataques sistemáticos donde nos acusan de adoctrinar y de todo tipo de cosas simplemente porque cumplimos nuestra función de educar para transformar esta sociedad, de educar para la democracia, y obviamente nos vamos constituyendo en una piedra en el zapato para este gobierno. Es importante que todos entendamos, todo el magisterio y el pueblo en general entienda que en este contexto no se está atendiendo la crisis sanitaria como debe ser, ya lo habíamos mencionado, está aumentando el desempleo, los índices de contagio están por las nubes, ya sabemos lo que viene pasando con las UCIs, donde por ejemplo Antioquia llegó a estar sobre el 93% de ocupación, y pese a ello no nos escuchan en el caso, por ejemplo, de la alternancia, ¿cierto? Pero a esto se le suma
algo que hemos venido denunciando desde todos los espacios posibles, y es el aumento, el no freno a la violencia contra el liderazgo social. Terminamos el 2020 con más de 90 masacres y más de 400 asesinatos sistemáticos de líderes y de lideresas sociales, lo cual, como nos damos cuenta, este año no ha frenado, no ha parado esta situación, continúan dándose. Este gobierno no ha realizado las acciones necesarias para frenar estos asuntos. De igual manera, los ataques al proceso de paz, los ataques pues a todos los sectores organizados, sociales y populares. Para nosotros como organizaciones sindicales, como magisterio, entonces, la invitación es a estar muy atentos a los llamados que se van a dar este año. FECODE debe presentar un pliego nacional, debe presentar el pliego que debe negociarse con el gobierno, lo mismo el pliego nacional estatal, donde además de los temas de salario, los temas de bonificaciones y demás, es muy importante para nosotros el tema del sistema general de participaciones. Ya saben ustedes que toda esta crisis evidenció que efectivamente las brechas en educación son enormes. Ya hoy no hay ninguna duda. Aquellos que no nos creían hace 2 años de la justeza de nuestras peticiones, hoy lo tienen que aceptar. Pero además están los temas ya puntuales de nosotros, como estatuto, el tema del escalafón, en fin, una cantidad de asuntos que allí tendremos que estar pendientes. Pero eso implica que estemos además atentos a la movilización callejera, a los llamados que haga nuestra organización sindical, la Vida, FECODE. Tenemos que masivamente apoyarlos, independiente de cuál sea el esquema o la propuesta que se haga de movilización. Si toca en ocasiones virtual, si toca caravanas, si toca en las calles, plantones, mítines, no podemos quedarnos en las casas, no podemos quedarnos callados, porque por ahí es que nos están golpeando muy duro. Y como ustedes saben, ya se dieron cuenta, los ataques de este gobierno del uribismo, del Centro Democrático contra el magisterio y contra la educación pública en general son profundos, y eso nos obliga a asumir una responsabilidad de lucha y de resistencia muy, muy fuerte de parte de todos nosotros como maestros y obviamente con todas las comunidades para tratar de transformar, primero resistir y luego transformar lo que hoy se está dando, frenar el avance del autoritarismo, defender la democracia, defender la libertad, defender la justicia social en Colombia, que son llamados que tenemos, responsabilidad que tenemos todos nosotros como pueblo, como habitantes de este país, que no tenemos que asumir con toda la tranquilidad, pero con toda la firmeza que sea necesario. Tenemos además temas importantes que hoy por hoy nos están tocando en lo local, en lo regional, el tema de la alternancia. Ya saben ustedes cuáles son las cifras, cuáles son las situaciones, importantísimo en cada institución educativa asumir la tarea de observar qué protocolos se están cumpliendo y qué no, y empezar a denunciar ante las personerías, Defensoría del Pueblo, en fin, ante cada instancia, cómo no se está cumpliendo, cómo quieren enviar a los estudiantes de cualquier manera. Ya vemos los casos que están dando en el país. En Barranquilla, por ejemplo, una institución en cuarentena. Nos ha tocado recorrer y enterarnos de muchas situaciones complejas. En el caso, por ejemplo, de Envigado, nos tocó ver cómo sin autorización de presencialidad, de alternancia, ya en una institución educativa, al Jomar, había un docente con estudiantes, bueno, cosas así, y que tenemos obviamente que ir denunciando. De igual manera está el tema del referendo Chao Duque, que se constituye una plataforma importante para darle un golpe político a este gobierno, pero además tiene unos puntos que son mucho más trascendentes, incluso más que la revocatoria. Ese es un punto importante, pero tenemos todo lo que tiene que ver con la defensa de la educación pública financiada por el Estado, una forma de contrastar contra la propuesta uribista de privatizarla, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la igualdad de género, bueno, una cantidad de aspectos, son 10 puntos, luego dedicaremos un programa o una intervención del programa específicamente a esto, y a ello debemos jalarle, debemos apostarle. FECODE lo está haciendo, la CUL lo está haciendo, y a Vida también. Bueno, compañeros y compañeras, que tengan todos una feliz noche y hasta una próxima ocasión.